Dicen que hay un hombre que aparece en sueños, un hombre que nadie puede describir, pero que todos juran haber visto. No tiene nombre, no tiene historia y, según miles de personas, tampoco tiene rostro. Lo más inquietante no es que aparezca en tantos sueños. Lo más inquietante es que su presencia se siente demasiado real. En foros, correos electrónicos, mensajes anónimos, se repite el mismo patrón una y otra vez. Lo vi parado a los pies de mi cama. Sabía que me estaba mirando, pero no recuerdo sus rasgos. Desperté con la sensación de que alguien todavía estaba ahí. Hoy, vamos a entrar juntos en ese territorio borroso donde la ciencia, el mito y el miedo más íntimo se mezclan. Vamos a hablar del hombre sin rostro y de por qué parece conocer tan bien nuestros sueños. Dicen que todo empezó con un dibujo. Una persona cualquiera, sentada frente a una hoja en blanco, intentando atrapar una imagen que lo perseguía desde hacía meses. Había tenido el mismo sueño una y otra vez. Un hombre en medio de una habitación. Un hombre quieto, tranquilo. Un hombre que parecía conocerlo. Recordaba la silueta, la postura del cuerpo, la sensación de ser observado. Pero cada vez que intentaba recordar el rostro, algo se desdibujaba, como cuando intentas ver un reflejo en el agua en movimiento. Al final, dibujó una especie de máscara incompleta, un contorno, unas sombras, huecos donde deberían estar los ojos. No era exactamente terrorífico, era peor. Se sentía incompleto. Ese dibujo no debía salir de su habitación, pero salió. Se lo mostró a un terapeuta, luego a un amigo, y finalmente alguien lo escaneó y acabó en internet. Y ahí fue donde todo empezó a torcerse. El dibujo se subió a una página pequeña, un foro perdido entre millones. No tenía un título impactante, no había intención de hacerlo viral. Solo era un post más en el ruido del mundo digital. Pero alguien lo vio. En un comentario, una persona escribió: "Yo he soñado con este hombre". Horas después, otro usuario respondió: "Pensé que era el único". En pocos días, lo que parecía una anécdota aislada se convirtió en una cadena de historias. Personas de distintos países, distintos idiomas, distintas rutinas de vida afirmaban reconocer esa figura. Uno decía: "En mi sueño, se sentó a mi lado en un banco y me habló de cosas que nadie sabía". Otro solo se quedó parado en la puerta de mi cuarto. No se movía. Pero yo sabía que estaba esperando algo. Una mujer comentó: "Lo veo desde niña. Su rostro siempre está desenfocado, como si alguien hubiera pasado una goma de borrar encima". Este no era un simple caso de "me recuerda a alguien". Los detalles se repetían. La postura, la calma extraña, la sensación de cercanía, y al despertar, la imposibilidad de describir su cara. Un rostro que parecía existir solo mientras dormía. Cada historia atraía a otra. Las capturas de pantalla circulaban. Las anécdotas se compartían en correos, en blogs de terror, en videos mal editados con música inquietante. Y poco a poco, el tipo del dibujo se convirtió en otra cosa. Empezaron a llamarlo el hombre sin rostro, el visitante, el observador, el que se queda de pie. Pero el nombre daba igual. Lo que importaba era la sensación compartida. Personas que jamás se habían visto, que no compartían cultura ni idioma, estaban convencidas de haber soñado con la misma presencia. La ciencia, por supuesto, tenía una explicación. Se habló de sugestión masiva. La idea es simple. Una vez que ves una imagen tan particular y lees las historias asociadas, tu cerebro la guarda. Y en el caos de los sueños, donde todo es posible, esa imagen puede emerger. Tu mente, predispuesta por la historia, rellena los huecos. Ves al hombre sin rostro no porque te esté visitando, sino porque te han dicho que existe. Es como cuando alguien te menciona que un coche de cierto color es muy común, y de repente empiezas a verlo por todas partes. No es que haya más coches de ese color, es que ahora tu cerebro está entrenado para buscarlos. Pero había un problema con esta teoría. Algunas personas afirmaban haber visto a ese hombre mucho antes de toparse con el dibujo. Hablaron de sueños de infancia, de pesadillas recurrentes que habían callado durante años, por miedo a parecer locos. Ese dibujo había sido algo más que un detonante, había sido un espejo. Había puesto forma a algo que muchos ya llevaban dentro. Aquí es donde entramos en un terreno mucho más extraño. Algunos psicólogos, siguiendo las ideas de Carl Jung, sugirieron que podría tratarse de un arquetipo. Un arquetipo es una imagen universal, un símbolo que reside en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Pensemos en la figura del héroe, del sabio anciano o de la sombra. Son patrones que aparecen en mitos, leyendas
y sueños de todas las culturas. Quizás el hombre sin rostro es uno de esos arquetipos modernos, una representación del desconocido, de lo anónimo en un mundo hiperconectado. La cara sin rostro podría simbolizar la pérdida de identidad en la era digital, el miedo a ser uno más entre miles de millones, observado, pero no realmente visto. Sin embargo, hay quienes rechazan por completo las explicaciones psicológicas. Para ellos, este fenómeno es real, no una alucinación compartida, sino una entidad tangible. Surgen teorías que rozan la ciencia ficción y lo paranormal. ¿Podría ser una forma de tulpamancia? Una tulpa es, en la creencia budista tibetana, un ser creado puramente por la fuerza del pensamiento colectivo. La idea es que si suficientes personas creen en algo con la suficiente intensidad, esa creencia puede manifestarse en el mundo real, o al menos en un plano mental compartido. Y si el hombre sin rostro no existía, pero la atención masiva de Internet lo trajo a la vida, ¿y si lo creamos entre todos? Alimentándolo con cada historia, con cada pesadilla. Otros van aún más lejos. Hablan de viajeros astrales, entidades de otras dimensiones que se cuelan en nuestros sueños, el único momento en que nuestras defensas psíquicas están bajas. Según esta visión, el hombre sin rostro no es una creación nuestra, sino un intruso, un observador silencioso que estudia a la humanidad desde el umbral de la conciencia. No tiene rostro porque no lo necesita, o porque nuestra mente no es capaz de procesar su verdadera apariencia. Su calma no es pacífica, es la calma de un depredador que sabe que no tienes a dónde huir. La narrativa de este ser se ha fragmentado en 1000 pedazos. Para algunos, es un guía. Han contado sueños en los que el hombre sin rostro les da consejos, les advierte de peligros o simplemente les ofrece consuelo en momentos difíciles. Se sienta con ellos, les habla sin mover los labios y se van con una sensación de paz. Para otros, es todo lo contrario. Es una figura de puro terror. Su presencia anuncia parálisis del sueño, pesadillas horribles o una sensación de ahogo. Lo ven en la esquina de su habitación, una silueta oscura que irradia una maldad palpable, esperando a que se den cuenta de que no están solos. Lo fascinante es que no hay un consenso. El hombre sin rostro es bueno y malo, protector y amenaza, un amigo y un monstruo. Es un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestros miedos y esperanzas más profundos. Quizás esa es su verdadera naturaleza. No es una entidad con voluntad propia, sino un reflejo, un espejo que nos muestra lo que llevamos dentro. Si sientes miedo, se convierte en una pesadilla. Si buscas guía, se convierte en un sabio. Entonces, ¿quién o qué es el hombre sin rostro? Un meme que se descontroló, un arquetipo junguiano que ha despertado en la era digital, una entidad creada por nuestra mente colectiva, o un visitante real de otro plano de existencia. La verdad es que no hay una respuesta definitiva, y quizás eso sea lo más inquietante de todo. Este fenómeno nos obliga a cuestionar la naturaleza de la realidad y de nuestros propios sueños. Nos recuerda que hay territorios de la mente humana que todavía no comprendemos. Nos demuestra como una idea, una simple imagen, puede viajar por el mundo y conectar a miles de desconocidos en una experiencia compartida, ya sea real o imaginada. Al final, la historia del hombre sin rostro no trata tanto sobre él, sino sobre nosotros, sobre nuestra necesidad de encontrar patrones en el caos, de compartir nuestras experiencias más extrañas y de sentir que no estamos solos en nuestros miedos. Así que la próxima vez que te vayas a dormir, si ves una figura quieta en la penumbra de tu sueño, una silueta familiar pero sin rostro, pregúntate, ¿qué ha venido a mostrarme? ¿Es un eco de una historia que leí en internet? ¿O es algo más antiguo? ¿Algo que ha estado esperando en la oscuridad de mi propia mente? La respuesta quizás solo la tengas tú. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando los misterios que nos rodean, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.